Buenas amigos y amigas del clan zonaovni.com. Hoy tengo aquí un invitado, él es ufólogo, seguro que muchos dentro del mundo de la ufología ya lo conocéis, pero bueno, voy a presentarlo. Él se llama Chris Aueck y es fundador del grupo de investigación histórica Magonia Exchange y también ha escrito varios libros, algunos de ellos con la verdad, con la participación de algunos grandes también de la ufología. Libros como Wonder in the Sky, Return to the Magonia, UPARS, que es un tema interesante, a mí me interesa todo los UPARS, y Viajes Inexplicables. Buenas, Chris, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por invitarme Uh-huh. esta noche. Hace frío ya aquí en Badajoz, no sé cómo estáis allí. En Valencia, bueno, pues hace también fresquito. La verdad es que cuando nieva por el interior de España aquí, no nieva, pero hace un frío que, bueno, a lo mejor nosotros frío le llamamos 4 o 3 grados, vosotros frío le llamáis a -10. O sea, Puede ser que aquí hace 45, 46 en verano, así que pues lo sufrimos aquí todo. también se llegan a temperaturas altas, no tantas, pero sí. Y nada, pues la verdad es que es un placer tenerte aquí porque, a ver, como vosotros sabéis, Clan, yo soy aficionado a la ufología, la parte de paranormal, no, o sea, la parte paranormal también, pero me encanta mucho la ufología. Y bueno, y aquí tenemos, yo creo que a un gran espada dentro del ámbito nacional e internacional de algunos temas ovni. Y voy a empezar haciéndote una pregunta, si me lo permites. Tú eres fundador del grupo de investigación Magonia. Cuéntanos, Ujú. ¿a qué se dedica tu grupo? ¿Quiénes lo formáis? ¿Y quién puede formar parte? Vale, pues fue en el año 2003, de Ujú, hecho, abril de 2003, que decidí crear un grupo que ujú, se dedicaría al estudio de los casos históricos, los casos más antiguos de avistamientos ovni y también otros fenómenos, porque también nos interesan los fenómenos forteanos ujú. y la verdad es que cualquier cosa extraña del pasado, pero bueno, más bien centrado en el tema de la ufología, y por eso se llama Magonia, porque claro, el famosísimo libro de Jacques Vallée, Pasaporte a Magonia, publicado al final de los años 60, exploró el tema de la ufología y su conexión con el folclore. Así que decidí crear un grupo en el que podríamos aprovecharnos de todos los documentos que cada uno teníamos en cajas debajo de la cama o en cajones, libros dificilísimos de encontrar y recortes que llevábamos a lo mejor décadas viéndolos yo qué sé, metidos en carpetas sin jamás compartirlos. Y pensé, vamos a compartir todo lo que tenemos con el mundo porque eso es el regalo que nos da Internet. Porque claro, en el año 2003 no estábamos tan acostumbrados a usar Internet ni a poder compartir lo que teníamos. Y luego con la gran explosión de bibliotecas digitales, Ujú. pudimos reunir, el primer año creo que fueron como 3.000 recortes acerca de avistamientos ovni, recortes que se habían olvidado durante más de 150 años y hoy en día creo que hemos acumulado unos 40 o 50.000 recortes en total. Así que es el archivo histórico más grande del mundo que va de estos temas. Ujú. Pues es interesante. Yo, a ver, yo soy programador e intenté hacer algo así. Sí, intenté hacer algo así para que la gente recolectara tipo la MUFON norteamericana. Lo que pasa es que aún me falta por purificar el código y no lo he subido, pero algún día lo subiré para que la gente ponga reportes y sea un poquito también. Me gustaría también tener una base de datos con bueno, todos los casos los máximos posibles recolectados. Y ¿de dónde tu interés por estos temas y qué es lo que te hizo ser divulgador, escribir libros
y acercar esto a la gente que, bueno, muestra interés por el tema ovni. Pues a partir de los 14, 15 años, empecé a leer todos los libros que encontraba acerca del tema de los ovnis y especialmente el tema de los alienígenas ancestrales, porque realmente mi interés en el tema empezó cuando encontré un libro de Eric von Däniken en un montón de cómics de Marvel, de Spider-Man y los Vengadores de los años 60, en un puesto de libros de segunda mano donde todos los sábados iba pues buscando cómics, que era lo que más me interesaba porque me apasionaba la ciencia ficción. Y al encontrar un libro de Eric von Däniken, creo que me pareció una conexión, casi el eslabón perdido entre un mundo de ciencia ficción y la historia, la prehistoria y la mitología, porque siempre me había interesado, incluso con esa edad, las leyendas, el folclore, el tema de las hadas, los elfos y ese tipo de leyendas y leyendas urbanas especialmente. Así que con ese libro empecé a leer acerca de los posibles ovnis que visitaron a nuestro planeta en el pasado y con el paso de los años me uní a la Sociedad de Antiguos Astronautas, the Ancient Astronaut Society, que era un grupo que había fundado el abogado de Eric von Däniken en Chicago. Y recibía cada 2 o 3 meses el boletín con los últimos hallazgos y artículos de autores de gran renombre de esa época, como Andrew Thomas y Zacharias Sitchin y gente así. Y al final de cada artículo aparecía la dirección de correos de esa persona, así que empecé a mandarles cartas. Por lo tanto, con 19 años, 17 años de hecho, ya carteaba con todas estas personas, desde von Däniken hasta Zacharias Sitchin, e incluso uno que murió al finales de los años 80, que se llamaba W. Raymond Drake, que había publicado una serie de libros sobre los dioses y astronautas en la antigua Grecia y en el oeste, en el este, y fue uno de los grandes pioneros en esos temas. Luego, con 18 años, fui a los Estados Unidos para conocer a un par de autores que trabajaban en este campo. Una mujer que se llamaba Lana Cantrell, que había publicado un libro de 1030 páginas que se llamaba La historia más grande jamás conocida, donde explora la conexión entre la ufología y las grandes epopeyas de la India, por ejemplo, y el hinduismo, el Ramayana, el Mahabharata, que son libros también que menciona von Däniken. Y fui a California también a conocer a Von M. Green, que fue el hombre que popularizó las estatuillas japonesas que se llaman dogu, que son como seres bajitos que parece tener puesto encima una especie de traje de astronauta con enormes gafas y yo qué sé lo que eran, como cascos de algún tipo. Y todo eso me apasionó muchísimo, así que a partir de entonces me dediqué a estudiar esos temas, el folclore, la mitología y los ovnis. Yo, la verdad es que las teorías de los alienígenas ancestrales, yo las defiendo hasta cierto punto. No de eso, porque para mí hay a veces que sí creo que ha habido una intervención, ¿vale?, extraterrestre en algunas culturas, pero no todas las explicaciones que a veces se dan con esa teoría, para mí, a veces es como rellenar huecos con cosas que a lo mejor pueden tener una explicación un pelín más racional, pero también es verdad que he tenido debates en los cuales, por ejemplo, con Puma Punku, a la persona que defendía que no, que esto era hecho por personas, es decir, de aquella época y tal, yo decía, ya, digo, pero ¿cómo? Y él defendía un poquito la teoría que fundían las rocas y tal y cual,
Y yo decía, ya, pero ¿qué tecnología se utiliza para derretir la andresita en Puma Punku, ¿no? Digo, porque claro, estamos en el Neolítico. Digo, y fundir una roca ya volcánica de per se, que es muy dura, digo, para hacer moldes, digo, no sé, digo, es encajar. Por eso digo que a veces también esta teoría para mí es una teoría que es válida para rellenar huecos, que actualmente la ciencia no tiene explicación para ella, pero bueno, es una percepción personal. También es verdad que digo que por aquel entonces tenían un avance como mínimo matemático muy avanzado para lo que yo creo que era la evolución del hombre. Pero bueno, ahí dejamos el debate porque eso es mucha tela. Y tú comentas en algunas de tus entrevistas que he tenido el placer de escuchar que te sucedió algo un 6 de abril de 1996 que te transformó, que te convenció sobre todos estos temas y la fenomenología ovni. ¿Nos los podías comentar o contar? Pues sí, el 6 de abril de 1996 me encontraba en el pueblo de Talarrubias, en Badajoz, con un grupo de amigos. Creo que estábamos unos 7, estuvimos al final, justo antes de hacer un botellón, ni durante ni después, hay que marcar ese dato. Sí, sí, Y, sí. y de repente todos vimos una especie de rectángulo en el cielo, como si fuese, creo que tenía como una forma de jabón un poco más alargado posiblemente, o quizás como una farola de color naranja. Era un objeto bastante luminoso, no me parecía un reflejo de ningún tipo, y estaba en el cielo sin moverse, completamente quieto, durante varios minutos, posiblemente 5 o 10 minutos, y al cabo de unos minutos más, ya que, bueno, en ese tiempo lo estábamos comentando, y lo que a mí me pareció más interesante fue que la gente decía, ¿eso qué es? Y otro decía, bueno, eso es como todo, eso es cualquier cosa, eso será un avión, eso será un pájaro, cosas que eran completamente imposibles, o a lo mejor es una especie de satélite. Pero claro que estamos hablando de un objeto rectangular que no se movía, completamente luminoso y de color naranja, no podía ser un satélite. Y otra persona dijo, eso es una torre, esa es la torre que puso Juan hace un par de años en las afueras de Talarrubias. Y luego pues se apagó esta luz, se apagó como una bombilla en el cielo y volvió a aparecer en otra parte del cielo. Y entonces, claro, me di cuenta enseguida que no podría haber sido una torre, ni un satélite, ni nada. Y claro que yo no puedo decir lo que era eso, no puedo decir si era un vehículo de ningún tipo. Disculpa, ¿te está gustando este vídeo? Pues te recomendamos que te suscribas en nuestro canal en YouTube y así estarás a la última de entrevistas, investigaciones y cosas que iremos subiendo en el mismo. Además, si te gusta el tema del misterio, no te puedes perder nuestro programa en iVoox. Para ello entra en iVoox y también suscríbete para estar a la última. Ahora, sin más, continuamos con el vídeo. Ni nada, a mí me encantaría saber, por ejemplo, si se trataba de un fenómeno natural, pues fenomenal, ¿sabes? Me gustaría saberlo, pero me cuesta explicarlo de esa manera por las características que tenía. Entonces, no sé lo que fue, pero sí es cierto que me coloca firmemente en la categoría de testigo. Y eso para mí es importante porque me abre un poco la mente hacia la posibilidad de que muchos de los informes que vamos encontrando, tanto los modernos como los históricos, podrían estar fundados en la realidad, que podrían reflejar un fenómeno de verdad. Y de hecho, he encontrado algunos recortes antiguos que describen fenómenos parecidos, rectángulos luminosos en el aire, que estaban quietos, se supone, de hace 100 años y más, lo cual me hace pensar que quizás hemos visto todos lo mismo, no lo sé. Es que como no tenemos ninguna forma de comprobar lo que fue eso, no puedo especular realmente acerca de lo que significa, aparte de lo que significa para mí.
para mí era una confirmación de que, vale, de vez en cuando ocurren cosas que son o que quedan inexplicadas e inexplicables posiblemente. Y el hecho también es que a partir de esa fecha empecé a escuchar más historias sobre ovnis que habían sobrevolado Extremadura en la misma época. Y muchos años después, un equipo de televisión me llevó a Cáceres para que yo pudiera contar mis experiencias personales en España, no relacionado con los ovnis, sino cómo llegué a España, por qué vine aquí con 19 años. Y es muy curioso porque me dijeron, esta tarde vamos a visitar una familia que vive en Trujillo y los chicos dicen haber visto algo muy parecido más o menos en la misma época. Al final no fuimos a Trujillo para entrevistarlos. Creo que no querían salir en la tele, pero dijeron que estaban. Pero luego, el que habían visto coincidió perfectamente en la misma fecha. Ocurrió también el 6 de abril de 1996, igual que lo que yo vi. Lo cual es interesante, me habría encantado conocerles solo por eso. Así que bueno, será una casualidad, pero los dos habíamos visto algo aquel mismo día. Sí, lo que te ha sucedido con los testigos. A mí aquí en Valencia también me ha sucedido. O sea, iniciar una investigación a partir de un recorte de periódico, escueto, intentar localizar mediante el ayuntamiento y tal, y cuando ya dices voy a entrevistarme, de repente el testigo declina y dice que aquello le trajo más problemas que beneficios y que no quiere hablar, y te estoy hablando pues que habría pasado pues una década, cosa así, de lo que él vio, y fue un avistamiento con su familia. Y lo que tú comentas ocurre muchas veces, por lo que también he comentado en mi programa, y muchos de mis oyentes coinciden por el tabú de a ver, a ver qué van a pensar de mí. Es más que nada, y encima, pues bueno, aquí en este país, pues ya sabemos que estos temas se tratan como se tratan a veces, incluso por los medios de comunicación, pues de una forma un tanto irónica, y te encuentras a veces, cuando investigas, te encuentras a veces que la gente, si habla, no suele hacerlo, por ejemplo, en un medio como este, como estamos tú y yo. Pero es así, hay que respetar al testigo. Hay otros que sí, que son valientes y adelante. Y hablando otra vez de alienígenas ancestrales, ¿desde qué punto catalogarías el estudio de los ovnis en la antigüedad? Es decir, ¿desde qué punto podríamos decir los ovnis en la antigüedad comienzan desde aquí? ¿Y desde qué otro punto podríamos decir que entramos de lleno en la ufología más moderna? Es decir, algo que ya, así como nuestros ancestros veían cosas en el cielo y las expresaban como ellos creían expresarlas, y cuando ya nosotros ya decimos, esto es un platillo volante y estos son humanoides y estos son aeronaves, etcétera, etcétera. Vale, pues es una pregunta muy compleja. Si se lo preguntas a otra persona, a lo mejor no sería tan compleja, pero es que como estudio solamente eso y he creado la primera y única cronología de avistamientos desde la antigüedad hasta nuestros días, pues primero puedo decir que en el año 2010 publiqué este libro con Jacques Vallée, donde conseguimos catalogar unos 500 avistamientos a lo largo de la historia, basándonos en bases de datos de la ufología, catálogos ya publicados, pero también muchísima información que habíamos encontrado a lo largo de los años en crónicas romanas y griegas y en todos los sitios. Entonces llegamos a crear un catálogo de 500 casos. El primer caso que se menciona en ese libro de Wonders in the Sky es de Egipto, y es interesante, va del aterrizaje de un objeto como si fuese un platillo volante. Lo que ocurre es que después, un par de años después, pudimos descartar ese caso. Llegué a descubrir que
era un fraude de los años 70, así que perdimos el caso más antiguo. Pero es interesante también porque cuanto más te remontas en la historia, más historias de este tipo encuentras. Por lo tanto, en unos meses, quizás 3 meses, voy a publicar una versión actualizada de Wonders in the Sky y lo voy a hacer tanto en inglés como en español por primera vez. Y va a ser un catálogo muy bien cuidado, muy bien, y con todos los casos súper bien investigados para evitar cualquier error, porque claro, hoy en día tenemos todos muchísimo mejor acceso a todo tipo de fuentes y bibliotecas digitales y bibliotecas reales en el mundo, así que ya se puede hacer un mejor trabajo que lo que había hecho con Jacques Vallée hacía 13 años. Y mi libro va a hablar de Mesopotamia, simplemente porque si miramos algunas tablillas sumerias, encontramos listas de portentos y prodigios que se vieron en el cielo. Muchas veces se describían objetos como meteoros que eran oscuros o que se quedaban quietos en el cielo, más o menos como lo que yo vi, y se interpretaban de varias maneras. No se catalogaban con fechas, ni con nombres de testigos, ni con lugares, aunque entendemos que serían más o menos todos del mismo país. Pero sí son muy interesantes porque muestran una semblanza con los casos más modernos. Después de ese capítulo que habla de Mesopotamia, pues entro en otro capítulo para hablar de Egipto y con 2 o 3 historias acerca de objetos voladores que eran como luces o llamas que bajaban del cielo, hacían cosas como atacar un ejército y volvían al cielo o desaparecían o cualquier cosa. Hay un poco de eso también. Pero se ha exagerado muchísimo lo que significa el antiguo Egipto para la ufología. En realidad hay poquísimos casos, muy pocas historias. Yo he visto escritores coger el libro de los muertos egipcios diciendo aquí pues encontramos todo tipo de ovnis y de todo, y encuentros con otros seres extraños, pero lo lees es que no hay nada de eso. Entonces hay que ser realistas. Lo que tenemos son 3 o 4 historias, son muy interesantes y las voy a publicar. Luego llegamos a Grecia y luego China y Japón, cosas así. Son lugares que mantenían un poco mejor su registro de casos y avistamientos, y hay un poco de cada sitio. Pero realmente no empezamos a encontrar historias de interés ufológico hasta tiempos medievales, quiero decir, historias súper parecidas a las que tenemos hoy en día. En el siglo VIII, siglo IX, siglo X, empezamos a encontrar todo tipo de avistamientos de objetos voladores y cosas que aterrizaban, e incluso seres que salían de extrañas luces que se posaban en un campo y esos temas. Luego, la pregunta es un poco más compleja, porque es que resulta que en 1823, es decir, hace 200 años, justamente, encontramos el primer libro que presenta una teoría completa sobre cómo nuestros antepasados habían venido de otro planeta. Es decir, la teoría de Erich von Däniken, que todos conocemos, arrancó realmente en el año 1823, cuando un francés que se llamaba François Charrier, que era un hombre de negocio, había estado por Alemania, encontró unas rocas extrañas y dijo, yo creo que son restos de un planeta que habría explotado en nuestro sistema solar, y de esa forma se crearon, se supone, los asteroides. Y entonces especuló que nuestros antepasados habían venido de ese planeta
o posiblemente habían llegado aquí donde se convirtieron en los maestros y los profesores de nuestros primeros antepasados primitivos. Esa teoría empezó a evolucionarse y sobre 1860-65 encontramos pues ya 40 libros al estilo de von Däniken, libros completamente olvidados hoy en día, donde empiezan a especular acerca de las pirámides, las estatuas de la isla de Pascua, todas esas cosas en un contexto supuestamente extraterrestre. Así que, aunque hemos dicho al principio que quizás no vamos a tocar el tema de los alienígenas ancestrales, sí dedico 50 páginas de mi libro a explicar exactamente de dónde viene esta teoría, quién lo empezó, quiénes fueron los primeros pioneros, por qué, y con fechas y nombres. Y nadie lo había hecho antes. Así que si alguien quiere saber de dónde viene todo este tema de especular acerca de las pirámides y U-Parks y cosas así, quiénes fueron los primeros, pues mira, he dedicado 50 páginas a ese tema. Sí, no, cuando he dicho eso de no entrar, sí que vamos a entrar un poquito, pero me refiero a que, por ejemplo, ¿no crees que en ocasiones, lo que te he comentado antes, se abusa de esa teoría para rellenar huecos? O sea, a ver, que sí que tienen una base que indica, pero hay a veces, yo por ejemplo cuando veo a Eric von Däniken en Discovery Mass y tal, hay a veces que me da a mí personalmente la sensación de que se busca mucho, a ver, yo entiendo que ellos defiendan esa tesis, que defiendan esas teorías, pero a veces creo que las introducen, no sé, como si, me da esa sensación de como si la humanidad, si no hubiera sido por esta intervención, no hubiéramos evolucionado y tal, pero también yo, no sé si tú opinarás lo mismo, soy consciente de que tampoco éramos seres tontos, que éramos inteligentes. Y es esa mi contradicción. No sé si estarás de acuerdo con ello. Sí, es una especie de racismo. Realmente todo esto nace del racismo del siglo XIX, principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, cuando los antropólogos o naturalistas empezaron a especular acerca de lo que las diferencias entre las razas humanas, es decir, la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla, que hoy en día me da vergüenza incluso decir eso y repetir las palabras de esos antiguos antropólogos y expertos y eruditos, pero se concebía el mundo de esa manera. Y entonces llegaron a la conclusión de que los seres más perfectos eran de piel blanca, pelo rubio, ojos azules, y que no solo eso, sino que Adán y Eva tenían que ser prácticamente escandinavos. Y también significaba que si existían alienígenas en el universo, tendrían que parecerse a los escandinavos, a los nórdicos, es decir, que es el término que se acuñó finalmente para describir este tipo de ser. Por lo tanto, cuando hablo de François Chabrier, que en 1823 publicó esta teoría y fue el pionero de los alienígenas ancestrales, él concibió un pasado en el que los alienígenas que llegaron a la Tierra eran completamente blancos, rubios y ojos azules. Y prácticamente todos los teóricos a partir de ese momento decían exactamente lo mismo. Y cuando publicaban sus teorías acerca de cómo las pirámides se habían hecho con tecnología extraterrestre, decían que los habitantes actuales de esas tierras de ninguna manera podrían haber sido los autores de esas construcciones megalíticas,
sino que tenían que haber utilizado sistemas y herramientas que habían heredado a los extraterrestres. Y esa es una idea que perduró unos 100 años y más, porque cuando llegas al principio del siglo XX y luego entramos en el contactismo a partir de 1947 y los platillos volantes, vemos que los contactados también hablaban de seres completamente blancos y rubios y de ojos azules la mayoría de las veces. Entonces, lo que me estás diciendo es exactamente así y lo que refleja es una profunda vena de racismo que subyace todo este tema desde el principio, lo cual no significa que nunca nos han visitado extraterrestres. Exacto. No significa que podría haber algún artefacto escondido en algún lado. Sí. Y no significa que esos mitos y folclore de antaño no puedan contener historias acerca de seres de otras galaxias o dimensiones o yo qué sé de dónde. Simplemente significa, y esto es lo que muestro en el libro, que la humanidad ha retorcido estas especulaciones tanto que las ha utilizado con fines racistas y muchas veces geopolíticos. Uh-huh. Sí, no. A ver, voy a poner blanco sobre negro. Cuando me refiero a rellenar, pues quizás las causas son las que nos estás comentando. Gracias por aclararlo. Pero que yo no descarto que no haya habido una intervención extraterrestre en algunas culturas de la Tierra en el pasado. No, de la misma forma que no se puede, siempre lo digo, por eso se llama misterio, no se puede, dijéramos, demostrar una cosa, tampoco se puede demostrar la contraria. Entonces no podemos ser, como digo yo, más papistas que el Papa. Hay que tener apertura de miras, es decir, no coger una doctrina y no, es esto. Yo también, igual que disiento de una cosa, puedo disentir de otra, es mi opinión personal. ¿Y opinas que los antiguos escritos que han formado algunas de las religiones, por ejemplo, son la prueba fehaciente de que hubo seres entre nosotros que nos guiaron en nuestra evolución? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo que antes está remitido a los sumerios, los Anunnakis, cómo modificaron genéticamente a un mono para que extrajeran oro porque parece ser que su misión aquí en la Tierra era extraer ese oro, y para que hicieran el trabajo sucio, por así decirlo, nos modificaron y crearon la raza humana y nos otorgaron ciertos privilegios hasta que desaparecieron un día. ¿Tú crees que esos escritos y la Biblia, pues con el diluvio universal, que en todas las religiones siempre aparece un diluvio, es un dato a tener en cuenta para esta teoría? Está escrito en el libro El duodécimo planeta de Zecharia Sitchin, publicado en 1976, pero no estaba escrito en ningún otro sitio anteriormente, porque cuando Zecharia Sitchin publicó su teoría sobre Nibiru y sobre los Anunnaki, lo hizo sin imaginarse que algún día la gente normal, no experta en las tablillas sumerias, en el cuneiforme y esas cosas, algún día podría tener acceso a las mismas referencias, la misma bibliografía que tuvo él. Porque con el paso del tiempo se ha descubierto que todas las referencias que él utilizó para crear esa teoría es que fueron falsas. Son traducciones muy malas, son traducciones súper manipuladas. El tema de los Anunnaki, puedes entrar, es que cualquier persona ya puede entrar en el archivo más grande, súper completo de todos los textos en cuneiforme que se conocen, y puede explorar en inglés y en otros idiomas buscando cualquier referencia a Nibiru y los Anunnaki, y no está presente nada de lo que escribió Zecharia Sitchin. Y cuando se encuentra alguna de sus fuentes, se descubre que o exageró muchísimo o inventó la mitad. Y es una pena, porque cuando yo era joven creía
que era posible que este gran hombre, este gran historiador, había encontrado la verdad acerca de la humanidad en esos antiguos escritos. Sin embargo, con el tiempo, el mundo se ha dado cuenta de que este hombre no era ni historiador ni nada. De hecho, la mayoría de sus teorías ya existían en el mundo. Lo único que consiguió él fue publicarlas con un lenguaje un poco más académico y ya está. Y por eso se hizo famoso a partir de la 1946. De hecho, yo tengo un recorte de 1947, unos 4 años antes de que Zecharia Sitchin llegase a los Estados Unidos por primera vez, y allí habla de un hombre que entra en las oficinas de un periódico con una idea estrambótica acerca de los platillos volantes que se habían puesto de moda justo entonces. Y este hombre contó a los periodistas que su teoría era que en tiempos de Mesopotamia y Babilonia los alienígenas habían llegado a la Tierra a esclavizarnos y luego gran parte de nuestras enseñanzas proceden de ellos. Es decir, que la teoría de Zecharia Sitchin no tiene nada original. Otra cosa que me resultó divertido fue que si miras la cronología de Zecharia Sitchin, que él presenta en sus libros, pone muchos números, muchos años que acaban en muchos ceros. Por ejemplo, hace 64 millones de años llegaron aquí, hace 30 millones de años manipularon genéticamente a la humanidad. Cosas así como muchos ceros. Y solo hay un año en su cronología que es una mezcla de números, como si fuese un billete. Eso siempre me tenía un poco confundido, porque no sabía cómo él había llegado a tener esa cifra, ese año exacto creo que fue cuando se establecieron alguna civilización extraterrestre en la Tierra, según él. Pero un día, mientras buscaba documentos relacionados con la vida de Zecharia Sitchin y su llegada a los Estados Unidos en el 51, descubrí un formulario, me parece que fue su solicitud de un visado, y el número de ese visado corresponde con ese número que aparece en su cronología. Es decir, eso no puede ser casualidad, es completamente imposible que sea casualidad. Y está muy claro que este hombre se lo iba inventando sobre la marcha, e incluso ese año, no sé si lo puso simbólicamente por haber conseguido un visado para entrar en los Estados Unidos o algo así, pero utilizó ese número que apareció en un documento oficial como año en su cronología. Es que ese hombre me parece súper interesante, pero normalmente por las razones equivocadas. Ya, a ver, así explicado, porque hay mucha gente que aún sigue con lo de los Anunnakis, es una religión, o sea, para ellos es una teoría, vamos, que es inamovible. Y claro, que a veces ocurre, cuando empiezas a investigar y empiezas a leer y tal, y contrastas, llegas a un punto que dices, aquí hay algo que, por así decirlo, aquí hay un magufo, hay algo que no huele bien. Y a veces pues nos podemos encontrar que gente que da por hecho que lo que dice, por ejemplo, Sitchin, es inviolable porque lo ha estudiado y tal. Resulta que no, que después tiene sus pequeños matices. Y ahora yo te quería preguntar, escribiste un libro, Wonder in the Sky, conjunto a un gran como Jacques Vallée. Dinos, ¿cómo fue esa colaboración entre ambos y de dónde surgió para escribir ese libro? Bueno, pues en el año 2003 también fui a Oporto para conocer a Jacques Vallée y a su mujer Janine Vallée. Ella tenía unos años más que él, me acuerdo. Y me recibieron con mucho cariño y le dije a Jacques, oye, ¿por qué no hacemos un libro juntos? Porque a ti te encantan
te encanta el tema de los ovnis históricos y es lo que hago yo continuamente, es lo único que me interesa en este campo. Y me miró muy seriamente y me dijo, pues mira, va a ser que no. Así que al final volví a Madrid pensando, vaya, qué pena, porque quería hacer este libro con él, ¿no? Pero creo que fue su mujer que le convenció de que me diese una oportunidad y un par de meses después me llamó mientras yo me encontraba en el Corte Inglés haciendo la compra para decirme que había cambiado de opinión. Entonces dije, pues qué bien, vamos a poner manos a la obra y hacemos el mejor libro posible acerca de estos temas. Por lo tanto, estuvimos unos 3 años recogiendo casos, hablando por teléfono continuamente y intercambiando ideas. No compartíamos las mismas ideas acerca de lo que significaba todo esto, pero sí conseguimos hacer un libro bastante bonito, bastante interesante, con 500 casos. Unos años después le dije, Jack, yo creo que es hora de publicar una revisión de este libro porque he podido mostrar que muchos de esos casos fueron falsos y otros, pues, tenemos que mejorar las traducciones y he encontrado muchos más que añadir. Así que hicimos un libro, una reedición, pero por el tema del contrato que teníamos con Penguin, que es una de las editoriales más grandes del mundo, no podíamos sacar un libro nuevo y ellos no querían hacer una versión nueva. Por lo tanto, hicimos un libro que te voy a enseñar y hicimos este libro aquí, que tiene que ser el libro más grande, más gordo y más caro acerca de los ovnis en la historia. En color, es espectacular, es súper bonito, aunque ahora mismo no salen imágenes y pinturas, pero el hecho es que es un libro que está súper repleto de todo. Y entonces, pues, fenomenal. Publicamos este libro con todo tipo de ilustraciones, un lujo de imágenes, pero costaba $300. Y claro, como puedes imaginar, nadie lo compra. Y parece completamente normal, no lo compres, ¿eh? Pero si lo encuentras algún día, hazlo porque algún día será de coleccionista. Y entonces, desde entonces hemos estado esperando una buena oportunidad para hacer otra edición de bolsillo, cambiando el nombre para saltar el tema del copyright. Y por lo tanto, hace, no sé, cuestión de 2 semanas, me llamó y me dijo, vamos a hacer la siguiente parte de la cronología, desde 1900 hasta 1940. Por lo tanto, en estos meses voy a empezar a trabajar con Jacques Vallée para extender esa cronología y publicarlo en español por primera vez, mientras trabajo también en una edición revisada del libro que hicimos juntos. Así que nada, esa es la historia de cómo hemos llegado a este libro. Pues eso está bien, esperemos que llegue a buen puerto porque ya sabes que estoy seguro que muchos que nos están escuchando estarán ansiosos por leerlo. Yo, por ejemplo, sí, porque me encanta todo lo que me cae en las manos de estos temas. Lo leo y me verso y me encantan los nuevos casos, ¿no? A veces, por desgracia, hay mucho, como yo digo, refrito, pero me encanta escuchar y leer nuevos casos, la verdad. Y hablando de todo un poquito, ¿crees que en esta edición miramos lo que son todas las pinturas religiosas, su interpretación? Tenemos muy en cuenta también la interpretación de los grandes expertos en el arte religioso, esas cosas. Otra cosa que también publicamos en el mismo libro, si me perdonas un momento, es solo para que la gente lo sepa. No sí, claro. No lo quiero entender porque está absolutamente la pena, te lo juro. Pero aquí viene también con una carpeta que viene con certificado de autenticidad e incluso una réplica de una moneda antigua que se llamaba un jetón, que es de Francia, donde aparece
el escudo, un escudo misterioso que se supone que apareció volando y cayendo sobre y dentro también unas láminas que son dibujos muy curiosos, con fenómenos antiguos, sacados de manuscritos alemanes en general, donde aparecen muchísimos fenómenos psicológicos. Entonces, pues, es un libro que merece la pena si se puede encontrar barato por ahí en eBay o Sí, estaba viendo los grabados y parecía la batalla de Nuremberg y sí, ese en concreto. Se parece mucho al famoso grabado de las cruces y son muy bonitos, para ponerlos en la pared. ¿Y tú crees que la ciencia le falta un poco de apertura de miras en cuanto al dogma para poder dar como una posible explicación a este fenómeno? Me explico. Se encasilla tanto la ciencia en su manera de ver las cosas que el no poder abrirse a una serie de explicaciones o hipótesis hace que no avancemos en estos temas en cuanto a ciencia, me explico. Es muy difícil hablar de la ciencia porque la ciencia está compuesta de muchos científicos y si exploras la literatura ya publicada o libros los libros de muchos científicos y sus artículos, muchas veces sí especulan acerca de la vida extraterrestre, la posibilidad de que nos hayan visitado en el pasado o que lo hagan en el futuro o que estén aquí ya. Así que son temas de que sí se habla. Lo que pasa es que para convertir esas especulaciones en algo enseñable en la universidad o a nivel escolar, haría falta alguna prueba más tangible, algo concreto, ¿sabes? Porque no sería responsable enseñar eso como una teoría, ¿no? A mí me parece bastante sano hacer la ciencia en ese sentido, porque si profundizas, buscas entre las publicaciones científicas, sí vas a encontrar todo este plan. Y también hablas de los UPARs en tu libro del mismo título. Y que son para mí otro gran enigma, como he dicho antes. ¿Opinas que pueden o son parte de residuos de tecnologías, de humanidades que han estado antes que nosotros aquí? ¿O razas alienígenas? Bueno, seguramente son artefactos y herramientas de civilizaciones anteriores a la nuestra. Quizás solo 1000 años más antiguo o 2000 años más antiguo, pero anteriores a la nuestra probablemente. El hecho es que cuando publicamos este libro, Juan José Sánchez Oro y yo, hace unos años, esta es la edición de Círculo de Lectores, publicado por Luciérnaga. Estuvimos mirando todos los UPATs que podíamos encontrar. Bueno, son pocos en el sentido físico porque normalmente solo son historias e informes antiguos. Y yo estuve buscando desesperadamente algún UPAT que pudiera, no sé, que pudiera ser real. Pero no pudimos encontrar ningún caso antiguo de un artefacto que pudiera ser de un diseño extraterrestre o de procedencia interplanetario o de alguna humanidad perdida con poderes o tecnología súper avanzado. En general, todo lo que hemos encontrado hasta la fecha encaja bastante bien en la tecnología de la humanidad. Y la verdad es que me parece fenomenal porque hay que celebrar los logros de nuestros antepasados, de nuestra especie, de la humanidad. Hay que celebrar el hecho de que nuestros antepasados no eran
eran tan tontos, eran tan listos o incluso más que nosotros. Y decir que estos artefactos tenían que proceder de galaxias lejanas o de civilizaciones perdidas superiores, yo creo que es lo mismo que insultar a nuestros abuelos y tatarabuelos. Sí. Sí, eso es lo que he comentado antes, que tampoco éramos, por así decirlo, estúpidos en aquella época. También teníamos nuestros avances, pero claro, hay a veces que esos avances pues se quedan un poquito en tela de juicio para esa época, pero que muy posiblemente tengan explicaciones o no tengan explicación. Y en tu libro Viajes Inexplicables, que escribes junto a otro gran divulgador español como es Jesús Callejo, habláis de abducciones, teletransportaciones, pero la pregunta es la siguiente. ¿Estas entidades, desde tu juicio, cuáles crees que son sus intenciones cuando interactúan con nosotros? Por ejemplo, cuando vienen y hacen una abducción o se comunican. No hace falta que sea una abducción, sino una comunicación, darnos un mensaje, etcétera, etcétera. Vale, pues antes de hablar de ello, tengo que dejar claro de nuevo que yo no niego que algo realmente extraño haya pasado en nuestra historia o que esté pasando hoy en día o que pueda pasar en el futuro. Tengo la mente muy abierta para estos temas. De hecho, en Alien Artifacts o Artefactos Alienígenas, que acabo de publicar en español, también pues pongo en la mismísima introducción del libro que yo también soy testigo de algo muy extraño. Así que es que digo todo esto como prólogo un poco porque cuando hemos buscado algún indicio de que esos fenómenos que has nombrado hayan sido realizados por seres de fuera de la Tierra o invisible aquí, no hemos encontrado ninguna prueba tangible de ello. Creo que Jesús Callejo no estaría de acuerdo porque él tiene una perspectiva diferente a la mía, así que él no necesita esa prueba tangible para creer en esos seres. Mi problema es que he estudiado el tema de las abducciones y he encontrado unos paralelismos súper interesantes entre la demonología del siglo XV, del siglo XVI. De hecho, el Malleus Maleficarum, que fue publicado a finales del siglo XV, que contiene una especie de guía, un manual para cazadores de brujas. Allí se encuentran correlaciones muy interesantes entre lo que se supone que experimentaban las brujas y los abducidos de hoy. Entonces, si alguien quiere mostrar que posiblemente existe alguna realidad detrás de todo esto, yo supongo que miren un poco el contexto. Pero aparte de ese tipo de correlaciones y paralelismos, no he encontrado ningún motivo o ninguna razón muy sólida para creer que sea obra de seres extraños o ajenos a nosotros. Creo que la mente humana es muy capaz, muy potente, capaz de crear una serie de ideas y situaciones como si fuesen arquetipos que van replicándose a lo largo de la historia. Por lo tanto, yo tengo también, que quiero publicar muy pronto, la vida de una mística que se llamaba Jane Ladd, una mística londinense de principios del siglo XVIII. En su diario habla de ovnis, es decir, de artefactos luminosos, sólidos que veía bajando de las nubes, volviendo otra vez al cielo. Eso podría ser un ovni, pero también hablaba de estar mirando como hipnotizada una estrella en el cielo que se movía de una forma rara y de repente se encontraba transportada a ese lugar, transportaba a esa estrella o ese objeto en el cielo, se encontraba en una sala
había más gente, le presentaban incluso unos bebés y niños, que son ideas muy recurrentes en el mundo de las abducciones de hoy en día. Entonces, aunque es cierto que no he encontrado todavía una prueba irrefutable de que esto sea obra de seres de fuera, los paralelismos son muy profundos. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es presentar al lector la información, los casos, las historias y que llegue a su propia conclusión. Sí, en eso coincidimos. Yo no juzgo, lo he dicho más de una vez. Hay gente que ha venido y me ha contado cosas y tal, no juzgo y me gusta que la gente en estos temas piense, aunque esté en las antípodas de lo que yo pueda mejor pensar o tú puedas pensar, pero que piense por sí misma, decirle, mira, son los datos. Si tú le buscas una explicación, pues bueno, te agradecería que me la dieras y bueno, y podemos hablar. Eso es lo bonito que yo he encontrado en esto del misterio, que cuando es serio, cuando el tema es serio y se trata de una manera seria, como tú dices, se exponen datos y hay respeto y sobre todo comunicadores como tú, escritores, gente que se dedica a la ufología y a lo paranormal. Me he encontrado siempre con esa virtud que sois gente que aparte de que para mí hacéis en estos temas un gran servicio, porque, a ver, a veces en el mundo que vivimos, y perdona que me extienda, todas estas cosas no encajan en nuestro mundo racional. Pero claro, cuando encuentras a una persona que le ha ocurrido algo que no sabe explicar, cuando sale un divulgador como tú, con tus libros, explicando por internet, por tus ponencias y tal, y de repente se nota identificado como diciendo, jo, hay alguien que posiblemente me comprenda, pues la verdad es que eso es muy bonito. Y exponer esos datos para que él se convenza. No es que no solo te ha ocurrido a ti, mira, aquí hay más gente que le ocurre esto. Y también hay que agradeceros a todos vosotros, a la gente que he entrevistado, como el doctor Pertierra, a ti, a Sol Blanco Soler y a otros muchos más que van a pasar por el programa, pues siempre os digo lo mismo, os agradecemos que expongáis esto al público para que cada vez la gente hable más y que no se quede con esa cosita metida ahí en el alma que a veces incluso puede ser perjudicial. Y hablando de todo un poquito, perdón, todo escritor tiene preferencia por alguno de sus libros. Sabemos que son sus pequeñines y que bueno, pero siempre hay alguno que le ha gustado más escribir. Y en ese caso, ¿cuál sería el tuyo y cuál recomendarías para todo aquel que se está introduciendo dentro del mundo de los ovnis? Y con esta pregunta creo que acabamos ya la entrevista. Y bueno, me gustaría que nos lo dijeras. Vale, pues yo, bueno, creo que la mayoría de la gente que sigue el tema de los ovnis tiene mucho respeto a Jacques Vallée y sus libros porque han sido de enorme influencia, han tenido un gran impacto en este campo. Nos ha enseñado que se pueden estudiar de forma científica y también fue uno de los pioneros en mostrarnos la historia olvidada de los ovnis, ¿no? Pues hemos hablado últimamente acerca de mis libros, lo que estoy haciendo, y a él le parece fantástico que por fin alguien esté mostrando el contexto sociocultural de cómo llegamos a creer en extraterrestres en general. Porque, por un lado, tenemos los avistamientos, que son muy fáciles de interpretar de mil maneras distintas. Y hemos visto muchísimas teorías en los últimos años acerca de dónde vienen, si son manifestaciones psíquicas, si son de otras dimensiones o lo que sea. Los avistamientos que no tienen ninguna interpretación limitante, pero a la vez tenemos que tener claro dos cosas. Primero, cuando nuestros antepasados empezaron a especular acerca de los extraterrestres, cuando empezaron a llegar a la conclusión de que lo que se veía en el cielo
podría ser de procedencia alienígena. Por lo tanto, el libro que acabo de publicar, Artefactos alienígenas, que lo tengo por aquí, pero no lo tengo en español. A ver si lo encuentro. Sí, entonces es un libro que... Es un libro que por fin muestra que, bueno, cuando nuestros antepasados llegaron a esas conclusiones. Y por otro lado, muestra también qué componentes de la ufología en los que se cree en general fueron inventados por el hombre, cuáles fueron inventados como una especie de literatura o fantasía y cuáles han sobrevivido hasta nuestros días. Entonces, para mí, este estudio ha sido muy, muy importante, el de artefactos alienígenas, y dice lo mismo Jacques Vallée, simplemente porque muestra que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos y creemos acerca de este tema, porque hay tantas cosas que vienen de antes, que fueron inventadas por nuestros antepasados, solo a lo mejor en la época del abuelo, y que hoy en día se toman súper en serio como algo nuevo. Por lo tanto, para contestar tu pregunta, por un lado, el libro de Wonders in the Sky, que tiene el catálogo más grande de avistamientos que se ha publicado hasta la fecha, y a la vez, necesariamente a la vez, los otros 3 volúmenes que estoy haciendo que muestra la conexión entre la sociedad y esos avistamientos. Muestra cómo nuestros antepasados empezaron a interpretar esas historias y cómo llegaron a la conclusión de que no estamos solos en el universo. Cuando tienes todo eso, yo creo que es una imagen muy completa del tema de la ufología. Y creo, desde mi punto de vista, no se puede tener uno sin el otro. Pues bueno, Chris, ha sido un placer tenerte aquí y yo creo que todos nuestros seguidores pues seguramente habrán disfrutado mucho de esta entrevista y espero tenerte aquí dentro de un tiempo y hablando sobre todo de los UPAs, que se me ha quedado, es que a mí los temas de los UPAs siempre me han mostrado por el interés. Dime qué tipo de UPA te interesa a ti. Pues hay uno en concreto, el primero, bueno, hay 2, el dispositivo de Anticythera, que es el más sonado, y el martillo de Texas, creo que se llama, que se encontró en un estrato de varios millones de años, medio fosilizado. Son ejemplos súper interesantes y si alguien quiere conocer la historia verdadera acerca de esos UPAs, pues aquí está, en el libro que hicimos, que todavía se puede conseguir a través de Amazon. Entonces, son temas muy, muy interesantes y otro día, por supuesto, podemos hablar de ello. También hay muchas historias acerca de cadenas de oro que se encontraban en rocas y dentro de un carbón. Cosas así. Es que cogían, se supone, un trozo de carbón y dentro encontraban tornillos y monedas y ese tipo de cosas. Que son informes que se publicaban generalmente a finales del siglo XIX. Pues también exploramos todo ese tema en este libro, así que se lo puedo recomendar a cualquier persona que tenga una curiosidad por esos temas. Pues ahí lo dejamos. Pues muchas gracias por atendernos, Chris, y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias por invitarme. Nos vemos.